Vamos a ver un tema, hermanos, que me parece de mucho beneficio para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Yo creo que es bueno que busquemos los intereses de Dios. Gracias. Más que nuestros propios intereses. Pero a veces, hermanos, hermana, ¿se puede llevar esta por allá, por favor? Si quieren, nada más la deja ahí y se viene para que escuche. Por favor, hermano. Entonces, hermanos, les decía que es bueno que nosotros busquemos ¿cómo decíamos? Los intereses de Dios, más que nuestros propios intereses. Sin embargo, hermanos, como hijos de Dios, tenemos derecho que Dios nos da como hijos de Él, ¿verdad? Cosas que son beneficios para nosotros, fíjense. Son como, mejor dicho, quizás la palabra más correcta o más que describe más lo que queremos decir es bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones de clamar ante Dios, o los beneficios de clamar ante Dios, ¿verdad? Si lo queremos ver de una forma o de otra, no tiene nada de malo, porque un beneficio, si viene de Dios y si viene del corazón de Dios, es bueno, ¿verdad? Para nosotros. No necesariamente un beneficio es material. En el caso de los beneficios o las bendiciones de clamar ante Dios, creo, hermanos, que lo necesitamos cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y quisiera que fuéramos ahí a Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25, para darle lectura, hermanos, y después de darle lectura, poner ese tiempo de la palabra de Dios en sus manos. Éxodo 2, 24 y 25. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor bendito, por darnos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros, Señor, podemos conocerte. Podemos saber cómo piensas, Señor. Saber qué esperas de tus hijos. Para que no andemos con dudas, Señor. Caminando a la deriva sin saber hacia dónde ir. Pero tú nos guías con tu Santo Espíritu por medio de tu palabra, Señor. Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quiero pedirte en el nombre del Señor Jesucristo que nos hables, Señor, y que podamos conocerte más en esta noche. Que podamos saber lo mucho que nos amas a cada uno de nosotros y que tienes bendiciones, Señor, para nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo no fue a la cruz y resucitó para que nosotros tuviéramos maldición en nuestra vida, sino para que nosotros tuviéramos una vida de bienaventuranza, Señor. Una vida, Señor, en la que nosotros recibimos tus bendiciones, Señor. Gracias, bendito Dios. Permítenos, Señor, ver cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, que nuestro Señor Jesucristo sea reflejado, Señor,
en nuestra vida, Señor, y que podamos dar testimonio a las naciones. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a ver, hermanos, las bendiciones de clamar ante Dios. Y vamos a comenzar diciendo que el clamor ante Dios es como una demanda de alguien que pide lo que ya le pertenece. Y no estamos hablando de una demanda como un legalismo que exige con altanería, como si estuviéramos nosotros pensando que Dios está obligado a darnos algo, sino es una demanda como cuando alguien lleva un documento a un lugar, ya sea una oficialía o una notaría pública, en donde le van a hacer válido el derecho de algo que ya es de él, pero simplemente le están pidiendo unos documentos para que pueda hacerse el trámite y de esa manera se le pueda dar lo que ya le pertenece. Nadie se lo va a quitar, solamente le están pidiendo unos documentos, ¿verdad? Es algo así el clamor. El clamor es algo que cuando nosotros lo llevamos a cabo en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, entonces Dios voltea a vernos, nos oye, recuerda sus promesas y nos reconoce como sus hijos. Cuando nosotros clamamos a Él, pasan todas estas cosas. Y aquí están en estos versículos. Y ahorita lo vamos a ir viendo, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ver 4 beneficios o 4 bendiciones, como usted guste llamarle, de clamar ante Dios. El primero es que Dios nos oye. Si ustedes se fijan ahí, en el versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Ese es uno de los beneficios de clamar ante Dios, que Dios nos oye. Otro de los beneficios, hermanos, o bendiciones de clamar ante Dios es que Dios se acuerda de sus promesas, de las promesas que nos ha hecho a nosotros. Una más, la tercera, es que Dios nos mira. Dios voltea a vernos. Y eso está ahí en el versículo 25. Y por último, vamos a ver que Dios nos reconoce. Dios nos reconoce como su pueblo, como sus hijos. Y entonces lleva a cabo sus poderosas promesas en nosotros. Lo primero es, hermanos, o quisiera ubicar este hecho, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo, lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel, que tenía 400 años de estar ahí en la tierra de Egipto. Y después de esos 400 años, los egipcios oprimieron al pueblo de Israel durante esos 400 años, mejor dicho, y los tuvieron como esclavos. Y era tanta la opresión que el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios los oyó. Es lo que estaba sucediendo.
Como quiera, ahorita lo vamos a ver en uno de los puntos. Y lo primero, hermanos, que quisiera que aprendiéramos de este pasaje es que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos oye. Uno de los atributos de Dios, hermanos, es la omnisciencia. Él ya lo sabe todo. Él conoce todas las cosas. Sin embargo, hermanos, nosotros cuando clamamos a Él, Él nos oye. O sea, Dios es un ser que tiene un corazón, que es misericordioso, que es bueno, que se compadece, que es clemente. Entonces, hermanos, Dios, aun cuando Él es omnisciente, Él no se mueve de una forma mecánica o programática, así como si estuviera programado y decir, como Él ya lo sabe todo, no necesito escuchar nada, ya lo sé todo. Él no se mueve así. Él ya lo sabe todo. Todo está en su mente. Lo conoce todo, hasta lo más profundo del corazón. Él lo sabe. Pero Él espera de nosotros, hermanos, que clamemos a Él. Y cuando nosotros clamamos a Él, Él nos oye. Cuando nosotros clamamos a Él, este clamor, hermanos, hay algo importante que mencionar en este clamor. Este clamor viene del Espíritu Santo de Dios, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, en esa necesidad que tenía. Y ellos oraron de una forma especial a Dios, pero oraron gimiendo ante Dios. Y entonces fue cuando el Espíritu Santo intercedió por ellos y ellos escucharon, y Dios los escuchó, el clamor de ellos. Dios los oyó, y esta palabra que se usa aquí significa que Él los oyó con inteligencia, no que los escuchó como un ruido que estaban ellos emitiendo ahí, sino que Él puso atención con su oído a su pueblo. Y de esa manera, hermanos, si nosotros clamamos, Él pone atención a lo que nosotros le vamos a decir. No significa que Él no escuche las demás oraciones que no hacemos con un clamor. Pero, hermanos, hay una gran bendición en que nosotros clamemos. Tal vez, hermanos, hay algunas oraciones que Dios no nos oiga. Tal vez porque nuestro corazón está endurecido por ciertas cosas, porque estamos enojados contra algún hermano o hermana. Y tal vez por eso hay algunas oraciones que Dios no nos escuche. Dice el apóstol Pedro que cuando nosotros como varones no tenemos en honor y santidad a nuestra mujer, a nuestra esposa, Dios no oye nuestras oraciones, son estorbadas las oraciones. Entonces hay oraciones que Dios no escucha, pero la oración que siempre vas a tener garantía de que Dios la va a escuchar es una oración con un gemido o con un clamor delante de Dios. Ahora, ese clamor no es cualquier clamor, no es un clamor nada más que viene solo de los sentimientos, sino es un clamor profundo que viene del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo provoca en nosotros, porque el mismo Espíritu Santo de Dios sabe que nosotros no podemos pedir como conviene y no sabemos cómo pedir, y de esa manera el Espíritu Santo nos auxilia y produce ese clamor en nosotros. Cuando vamos a orar y ocurre ese clamor inexplicable en nuestro corazón, entonces Dios tiene clemencia de nosotros. Tenemos la garantía de que Dios nos está escuchando, así como volteó a escuchar, como inclinó su oído ante su pueblo. Un padre de familia, hermanos, puede conocer bien todo lo que su hijo dice, todas sus exigencias, sus peticiones, el decir, tengo derecho a que me compren unos tenis, tengo derecho a que me compren ropa, y dar esas exigencias.
Y un padre de familia puede tener memorizadas todas esas peticiones. Sin embargo, hermanos, por la actitud del muchacho, el padre de familia no va a cumplirle todas sus peticiones. En cambio, hermanos, cuando el muchacho tiene una verdadera necesidad y hay por ejemplo, una enfermedad en su vida, y el muchacho clama de dolor ante su padre sería malo si no escuchara lo que su hijo está, la necesidad de su hijo, para contestar la petición de él. Y hermanos, entre nosotros, como dice el Señor Jesucristo, ¿qué padre hay de entre nosotros que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más, hermanos, nuestro Padre Celestial? Que cuando nosotros clamamos por una verdadera necesidad, por un pan, hermanos, por algo que nosotros necesitamos, y no estoy hablando solo de un pan físico, sino también del pan espiritual, de la palabra de Dios, sino también de las necesidades que hay en nuestra vida. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos sufrir, nosotros no podemos con eso, hermanos. Nos duele en nuestro corazón. Y cuando vemos a nuestros hijos cuando sus peticiones tienen un toque de dolor en su voz, nosotros no podemos como padres contra eso, hermanos. Cuánto más Dios, hermanos, que nos ama profundamente y nos ama mucho más de lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos. Dios, cuando nosotros clamamos a Él, Él tiene misericordia de nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros clamamos por una verdadera necesidad, como lo hizo el pueblo de Israel, porque si recordamos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban en el desierto, ellos añoraban lo que tenían allá. Añoraban que tenían carne y que tenían otras cosas, algunos ciertos lujos, aun cuando ellos estaban en esclavitud. Entonces, la estaban pasando mal, en opresión, pero tenían ciertos privilegios. Y ellos quizás podían pedirle cosas a Dios y podían decir, ¿dónde está nuestro Dios? No lo vemos por ningún lado. Y Dios no les contestaba. 400 años, hermanos, y Dios no les contestaba. Pero cuando ellos gimieron delante de Dios, fue cuando realmente Dios los oyó. Y Dios comenzó a mover todos sus planes, los empezó a poner en marcha, porque sus planes son eternos, hermanos. Los tiempos de Dios son perfectos. Sin embargo, cuando nosotros, hermanos, clamamos a Dios, Él es soberano y cuando Él lo decida, Él va a hacer las cosas. Y tenemos un Dios, hermanos, que se compadece de nosotros y que tiene clemencia. Y cuando clamamos a Él, hermanos, es probable que las promesas del Señor lleguen todavía antes de lo que nosotros lo esperábamos. Siempre es en el tiempo de Dios, siempre. Pero cuando clamamos a Dios, las promesas de Dios llegan pronto, hermanos, a nuestra vida. Y Dios también, otra de las cosas, es que Dios se acuerda de sus promesas. Vamos a ver ahí el versículo 24, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y dentro de ese pacto incluía que iban a ellos a tener una descendencia muy grande, que iban a tener una tierra que Dios les iba a regalar. Pero también en parte del pacto y de lo que Dios había dicho y había prometido, incluía que iban a pasar 400 años en una tierra que no dice su nombre, pero dice en una tierra donde van a ser extranjeros, en una tierra ajena. Van a estar 400 años siendo oprimidos. Órale. Es una ladrona esa.
se roba las guayabas, y las mordisquea todas. Bueno, ya sabemos que no es un tlacuache, pensábamos que era un tlacuache. Es una ardilla. Parece, ¿verdad? Muy bien. Para romper el hielo, muy bien. Entonces, hermanos, Dios ya había establecido esto. Él estableció un tiempo. Estableció un tiempo para sus promesas. Ahorita ya lo mencionábamos. Es asombroso ver, hermanos, cómo un clamor sincero mueve la voluntad de un Dios tan fuerte y poderoso. La voluntad de Dios, hermanos, es inamovible. La voluntad de Dios nadie puede cambiarla en el mundo, nadie. Se hace lo que Dios quiere que se haga y cuando Dios quiere que se haga. Pero cuando un hijo de Él clama ante Dios, la voluntad de Dios es movida. La voluntad de Dios sigue igual, porque la voluntad de Dios no cambia. Pero la voluntad de Dios se mueve, porque tenemos un Dios vivo. Y cuando nosotros clamamos a Él, Él se conmueve en lo más profundo de su corazón y se acuerda de sus promesas. Es lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. Oyó el gemido de ellos y se acordó de sus promesas. Entonces, otra de las bendiciones, hermanos, es que si tú clamas a Dios, Él se va a acordar de sus promesas. Y el que se va a acordar no significa que a Él se le olviden las cosas. Significa que va a empezar a poner cartas en el asunto, que va a empezar a trabajar con su poder. Por eso les decía, es muy asombroso, hermanos, ver cómo el clamor de un hijo suyo mueve la voluntad de un Dios tan fuerte y poderoso, que nadie puede contra Él, hermanos. Nadie puede contra Él, todo ya está establecido, pero cuando un hijo suyo clama a Él, Dios mueve las cosas. Cuando es una verdadera necesidad. Entonces, hermanos, Dios tiene tiempo para todo, ¿verdad? Él había establecido 400 años de esclavitud. Pero, como decíamos también en un principio, Dios no hace las cosas de una forma mecánica ni programada. O sea, Dios puede, esas promesas que ya te hizo, porque tal vez Dios te ha hecho alguna promesa, o dos, o tres, o más. Dios me ha hecho a mí promesas. ¿Y saben qué, hermanos? Poco a poco, pero Dios las está cumpliendo. Dios cumple sus promesas. No tenemos un Dios mentiroso. No tenemos un Dios que se retracte de lo que dice. Tenemos un Dios verdadero, un Dios que es veraz. Y cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace, hermanos. En su tiempo, pero lo hace. Pero estamos aprendiendo que cuando clamas a Él, Dios empieza a trabajar en tu vida de una manera poderosa. Entonces, aprendamos esto, hermanos. Hay un ejemplo, hermanos, que me gustaría tocar aquí, en este punto. El ejemplo que está en Lucas 15, 11. Es el ejemplo de el hijo pródigo. Vamos a abrirlo ahí para tenerlo a la vista, por si tienen alguna duda y quieren acordarse de algo, pero vamos a procurar leerlo en nuestro hogar para aprovechar el tiempo aquí y terminar de ver lo que necesitamos ver. Lucas 15, 11. Y quisiera, hermanos, que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que empecemos a recordar cuál era la situación en esta parábola, qué era lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a los fariseos, a los pecadores y a sus discípulos que lo estaban escuchando. El caso era que había un padre de familia que tenía dos hijos, el mayor y el menor. El hijo menor
le pidió a su padre que le diera la parte de los bienes que le tocaba, como la herencia, pero en vida. Y su padre se la dio, le dio lo que le tocaba. Entonces este hijo menor se fue y gastó todo en una vida perdida. Vivió como extranjero en otro lugar, se acabó todo lo que tenía, sus ropas se ensuciaron, y hubo un hambre terrible en la tierra, como en muchos otros casos ahí en la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que este hombre tuvo que buscar trabajo y fue a un lugar en donde donde apacentaban cerdos. Y aquí en este lugar, pues él consiguió trabajo apacentando cerdos. Y aún, hermanos, era tanta el hambre que aún él quería comer lo que había ahí, que le daban a los cerdos, pero nadie le daba de esa comida, ni siquiera eso podía comer. Entonces eso lo hizo volver en sí y dijo: cuánta abundancia de pan había en la casa de mi padre. Aún los jornaleros estaban mejor que como estoy yo ahorita. Voy a ir con mi padre y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros, que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Regresa él a su casa sin nada, con la ropa que tenía. Entonces su padre lo ve de lejos, y en ese momento, cuando lo vio, dice la palabra que se movió a misericordia, que su corazón se movió a misericordia, y que su padre se lanzó sobre él, sobre su cuello, y empezó a llorar, porque lo amaba, aunque había hecho lo que había hecho. Su padre lo amaba. Y entonces ahí es donde este hijo menor le dice a su padre: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y fuera de esto, el padre lo hace que lo vistan bien, como con la dignidad de ser su hijo. Le pone un anillo, ¿verdad? Que le da la autoridad como hijo y como jefe de la casa. Y además le ponen un calzado, porque estoy seguro que su calzado ya no servía. Y le pusieron un calzado, y ahora ya su vida estaba cambiada. Pero fíjense, hermanos, fíjense lo que ocurrió aquí. Este hijo pródigo habló con su padre y le pidió perdón. Le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Fue arrepentido y su padre lo perdonó. Y no solamente lo perdonó y lo puso como un jornalero, como él lo pedía, sino que en lugar de ponerlo como un jornalero, lo puso como el jefe de la casa, como el hijo, otra vez. Pero esto ocurrió, hermanos, porque este hombre volvió en sí, y porque en su corazón él se arrepintió de cómo había pecado contra Dios y contra su padre. Por eso, hermanos, cuando nosotros clamamos ante Dios, también debemos incluir, hermanos, arrepentimiento. No sé qué arrepentimiento había. Yo creo mucho arrepentimiento en el caso del pueblo de Israel cuando estaban ahí en Egipto, porque ellos tenían una vida de idolatría. Ahí en Egipto había muchos ídolos. Y en nuestro clamor, hermanos, para que sea un clamor sincero, debe haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y nosotros reconocemos nuestro pecado, significa que el Espíritu Santo es el que está produciendo ese clamor en nosotros y es el que está intercediendo por nosotros con esos gemidos indecibles, que no son ruidos, sino que Dios los oye con inteligencia. Dios atiende nuestra necesidad y Él sabe aquello de lo cual tenemos necesidad, hermanos. Y algo ocurrió ahí, hermanos. Fíjense. Había dos hijos ahí, el hijo mayor, el hijo menor. El hijo mayor se enojó porque el hijo menor
no solamente lo vistieron, le pusieron su anillo y su calzado, sino que también le hicieron matar el becerro gordo para que alcanzara para todos. Y le hicieron una gran fiesta, y cuando se entera el hermano se llena de celos, se llena de coraje y se queda afuera en la fiesta y no quiere entrar. Entonces sale el papá y quiere que entre y lo empieza a convencer para que entre a la fiesta. Entonces el hijo mayor le empieza a reclamar y le dice: yo he trabajado muchos años para ti y nunca has matado un cabrito para mí, ni siquiera un cabrito, para que me goce con mis amigos, para que haga fiesta con mis amigos. Entonces el padre de familia le dice: hijo mío, todo lo que ves aquí, todo esto te pertenece, es tuyo, tú siempre has estado conmigo. Sin embargo, estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y resucitó. Era necesario hacer fiesta por él, y el hermano debía unirse también a esa fiesta. Pero fíjense, quisiera que hiciéramos esta observación: cómo el clamor de un hijo y el arrepentimiento cambia el corazón del Padre, de Dios. Porque ambos estaban en el mismo caso, ambos eran sus hijos. Aunque uno haya gastado todo y el otro siempre haya estado con su papá, ambos eran sus hijos. Nunca dejaron de ser sus hijos. Pero uno movió el corazón de su padre e hizo hacer fiesta. ¿Por qué? Porque clamó a Dios, porque clamó a su padre, porque se arrepintió. Es lo mismo que sucede, hermanos. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas le pertenecen al Señor Jesucristo. Primeramente porque Él creó todo, Él hizo todas las cosas. Eso es lo primero, por eso le corresponde. Pero también, hermanos, le corresponde porque Él se lo ganó, muriendo en la cruz. Porque murió por nosotros, pero también para que la misma creación de Dios fuera regenerada, hermanos. Para que todo fuera reconstruido. Porque debido a la maldición del pecado que hay en la tierra, todo ha ido cayéndose y derrumbándose. Entonces, hermanos, al Señor Jesucristo le pertenece todo. Y nosotros, que somos sus hijos, somos coherederos con Él. Pero se fijan que, aunque nosotros, en un sentido muy especial, somos herederos de todas las cosas. ¿Qué me refiero con todas las cosas? El cielo, donde está Dios, los mares, las estrellas, toda la creación de Dios. Somos coherederos junto con Cristo, porque todo le pertenece a Él. Pero nosotros no tenemos una estrella ahí en la casa. No tenemos nosotros tampoco el mar en el patio, ¿verdad? Porque Dios no nos entrega esas cosas. Para empezar, porque no las necesitamos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, esas cosas están ahí y en un sentido las vamos a heredar. Pero cuando nosotros, hermanos, nos la pasamos así tranquilos en la vida y nunca pensamos que estamos mal delante de Dios y siempre estamos con una actitud de exigirle a Dios, esas cosas se mantienen ahí, hermanos, sin que lleguen a nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros clamamos a Dios, las cosas que nos pertenecen, que Dios ya nos dio, porque Cristo las ganó en la cruz, entonces cuando clamamos a Él, por el Señor Jesucristo, por el clamor del Señor Jesucristo en la cruz, es que Dios nos empieza a dar esas cosas, esas promesas que Él ya nos había hecho. Entonces tenemos nosotros, hermanos, ese segundo beneficio, que Dios se acuerda de sus promesas cuando clamamos a Él. El tercero, hermanos, está ahí en el versículo 25. Nuevamente regresamos a Éxodo. Por favor, hermanos. Éxodo capítulo 2, versículo 25. Y dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios.
dice que Dios los miró a su pueblo. Hermanos, a través de la mirada, nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas. Cuando nosotros vemos los ojos de nuestros hijos, podemos ver si están tristes, si están alegres o si están enojados. Podemos ver a través de sus ojos muchas cosas. La mirada, hermanos, es muy significativa en un ser humano. Ahora imagínate en el caso de Dios. Cuando Él te mira, eso significa muchas cosas, hermano. Cuando tú clamas a Dios, Él voltea a verte. No significa que Él no sepa lo que estás pasando. No significa que Él no esté contigo. Porque Él siempre está contigo, nunca se ha ido. Su Espíritu Santo está en tu corazón, está en ti. Pero hermanos, cuando tú clamas a Dios por el Espíritu Santo precisamente que está en nosotros, Él voltea a verte. O sea, imagínate, cuando te miran tus hijos, sientes muy bonito. Cuando te mira tu esposo, tu esposa, sientes muy bonito. Cuando te miran tus seres amados, sientes una forma muy bella en tu corazón. Bueno, también depende de cómo te miren, ¿verdad? Que nos miren bonito, ¿verdad? Pero, hermanos, ahora trasládalo eso al caso de Dios. Cuando te mira Dios, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre? Cuando te mira Dios, hermanos, las montañas mismas podrían irse al corazón del mismo mar. O sea, cuando te mira Dios, la misma tierra podría temblar. La mirada de Dios, hermanos, puede incluso, si Él quiere, apagar la luz del sol y de todos los soles que existen aquí en el universo y que Él mismo los creó. Nosotros no podemos mirar al sol porque nos hace daño, nos quedamos ciegos. Pero si Él mira al sol, Él pudiera apagar la lumbre de ese sol y destruirlo. La mirada de Dios, hermanos, es muy significativa para nosotros. Cuando Él nos mira, hermanos, pero sobre todo cuando clamamos a Él, Él nos mira como nuestro Padre y nos mira con amor. Entonces, cuando Él nos mira, hermanos, nosotros podemos ver algunos ejemplos en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y volteó a ver a su madre María y a su discípulo amado, el apóstol Juan, les encomendó a cada uno que se cuidaran ambos. Porque al Señor Jesucristo le preocupaba cuando Él se fuera. Su mamá se iba a quedar sola. El apóstol Juan, que era su discípulo amado, también le preocupaba a Él. Entonces Él voltea a verlos. Es lo que dice ahí su palabra, ahí en Juan 19:22. Cuando Él voltea y los mira, pronuncia estas palabras, hermanos, en los que les encarga a cada uno que se cuiden mutuamente. Entonces, la mirada del Señor Jesucristo, hermanos, siempre trae, cuando nos ve, es una mirada, hermanos, que analiza, que escudriña, que nos ve nuestra necesidad. No es una mirada simple, superficial. Cuando Él nos mira, Él nos observa y Él ve lo que hay en nuestra vida. No significa que Él no lo sepa, Él ya lo sabe. Pero Él lo observa con sus ojos y nos ve. Y entonces, hermanos, al igual que cuando Él nos escucha, empieza a actuar en nuestra vida. Y lo mejor de todo, hermanos, es que nosotros sabemos y estamos conscientes de que Él nos está mirando y de que Él nos está cuidando en todo momento. Entonces, cuando clamamos a Dios, Él voltea a vernos, hermanos, y hay en su mirada una intención pura de escudriñar nuestro corazón para conocer a fondo nuestra necesidad. Sigamos clamando a Él. Y si no lo hemos hecho, clamemos a Él. Pero hagámoslo, hermanos,
sabiendo que ese clamor viene por el Espíritu Santo de Dios, como gemidos indecibles, para que Él interceda por nosotros en lo que no le sabemos nosotros pedir, hermanos. Él nos mirará como sus hijos amados que somos, hermanos. Y por último, que Dios nos reconoce. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 25 también. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Después de esa mirada, hermanos, que el Señor Jesucristo dirige hacia nosotros cuando clamamos a Él, lo que sigue es que Él nos reconoce. La primera vez, hermanos, que Él nos reconoció fue cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo y nos salvamos. Esa fue la primera vez que Él nos reconoció como sus hijos, porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiéramos tomar el lugar del Señor Jesucristo como hijos. Entonces Él nos reconoció legalmente y con todos los derechos del Señor Jesucristo. Él nos reconoció como sus hijos desde el primer momento que nosotros le conocimos y que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, hay un trayecto que nosotros vamos caminando y vamos hacia la perfección que Él va a lograr en nosotros, que se va a proyectar la vida del Señor Jesucristo en nosotros y lo va a hacer de una manera milagrosa. Él lo va a hacer a su tiempo. Ya lo está haciendo, hermanos, en nosotros. Y en ese trayecto, hermanos, hay caídas y nos levantamos. Y a veces nosotros endurecemos nuestro corazón y tenemos una actitud como de autosuficiencia, ¿verdad? Y nos olvidamos de pasar tiempo con Dios. Entonces Dios, hermanos, aunque Él no nos abandona, Dios se muestra como ausente para que nosotros entendamos que necesitamos de Él. Y por eso cuando nosotros clamamos a Dios, Él voltea a vernos y nos reconoce como sus hijos. Tenemos nosotros por derecho, ¿verdad? Y el mismo derecho que tiene el Señor Jesucristo como hijo, nosotros lo tenemos también. Entonces cuando Él nos reconoce como sus hijos, hermanos, Él nos sitúa en un lugar especial como lo hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo nunca dejó de ser su hijo, sin embargo Él mismo se perdió y Él mismo andaba en sus caminos y Él mismo tuvo que ir a alimentarse de lo que comían los cerdos. Cuando volvió en sí regresó, pero nunca dejó de ser su hijo, nunca, ni legalmente ni biológicamente, nunca dejó de ser su hijo. Nosotros, hermanos, desde el primer día que nosotros reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, desde ese primer día nosotros somos hijos de Dios y nunca dejamos de serlo. Estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, hermanos, cuando nos portamos como el hijo pródigo y en lugar de estar en los caminos del Señor, buscamos nuestros propios caminos y nos buscamos deleitarnos en el pecado más que en la presencia de Dios, entonces empiezan a ocurrir estas cosas que ocurrieron con el hijo pródigo, para que volvamos en sí y podamos regresar a clamar a Dios, a pedirle perdón, para que el Señor diga: tú nunca has dejado de ser mi hijo, pero yo voy a hacer una fiesta porque ya regresaste de donde andabas, porque ya te habías perdido, incluso ya era como si estuvieras muerto, pero ya reviviste otra vez, volviste de tu pecado, volviste a su presencia. Y de esa manera, hermanos, Dios te está esperando. Nosotros, hermanos, nosotros mismos somos los que nos quitamos ese derecho de que Dios, hermanos,
veamos a Dios en nuestra vida como nuestro Padre y nosotros vernos como sus hijos. Y que todo lo que pase en nuestra vida nos haga vernos como sus hijos, como hijos de Dios. Nosotros mismos somos los que hacemos a un lado ese derecho. El Señor nos está esperando así, con los brazos abiertos, para que nosotros, hermanos, clamemos a Él y Dios nos reconozca de una forma especial y hasta haga una fiesta, hermanos. Día con día, hermanos. Él puede estar siempre en nuestra vida, todos los días, hermanos. Nada más que nosotros nos endurecemos muchas veces. Si este es el caso, hermanos, regresemos de esa dureza de corazón, de buscar el pecado, y volvamos a buscar su presencia, para que el Señor nos ponga un anillo, para que el Señor nos vista de su santidad, para que el Señor nos ponga un calzado precioso, para que vayamos a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, hermanos, es algo maravilloso. Son las bendiciones, hermanos, los beneficios de clamar a Dios. Y nos están esperando, hermanos. Nos están esperando. Que con un corazón sincero y arrepentido vayamos al Señor, a su presencia, y le pidamos perdón por nuestro pecado. Que el Señor nos limpie con la sangre de Cristo. Que nos restaure en nuestra posición que tenemos como hijos de Dios. Y que comience el Señor, que nos oiga, que nos mire, que se acuerde de sus promesas, que comience a trabajar poderosamente en nuestra vida y que Él nos reconozca como sus hijos. Porque eso es lo que somos, hermanos. Somos sus hijos por el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú nos has dado, Señor, el alimento del día de hoy, Señor. Porque es una bendición, Señor, saber que no cuesta nada, Señor, estas bendiciones, porque ya fueron compradas, Señor, con un precio muy alto, y son para nosotros. Nosotros podemos tenerlas si nosotros, Señor, nos adaptamos a tus planes, Señor, y clamamos a ti en lugar de ser soberbios, altaneros y con un corazón endurecido. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a pedir como conviene. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos día con día, Señor. Te rogamos, Señor, que suplas cada necesidad que hay en este lugar, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú te acuerdas de tus hijos, Señor, y a ti te duele en tu corazón cuando nosotros clamamos a ti por una necesidad verdadera en nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, y por el Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiéramos ser llamados tus hijos, Señor. Gracias, bendito Señor, por esta congregación, por Pan de Vida. Prospera esta congregación, Señor. Cumple tus promesas, Señor, en este lugar, porque tú nos has prometido, Señor, y nos has dicho que no seamos escasos, que extendamos nuestras tiendas, Señor, nuestras estacas, y que la estéril, Señor, va a ser dichosa porque va a parir muchos hijos, y que mayores son los hijos de la desamparada que los de la casada. Tú nos has dado muchas promesas, Señor, y ya las estás cumpliendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cumplir con tus promesas, Señor, porque no son exigencias que nosotros te hacemos, sino es algo que tú nos das porque nos amas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pedir como conviene con tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén. Amén.